nos va a hablar en esta hermosa noche. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Niños, ¿ustedes han venido a escuchar palabra de Dios? Digan amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Díganlo fuerte, ¿cuál es el tema de hoy? Yo soy un valiente, es el tema de ustedes, y estamos estudiando Génesis. Que Dios bendiga toda esa presentación que los niños acaban de hacer, estuvo muy excelente, para la honra y gloria de Dios. Salmos en su número 90 y versículo 2. Aquí vamos a entender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Génesis. Los hermanos maestros me dijeron, quiero que nos den una explicación del libro de Génesis. Y les dije, amén, vamos a predicar el libro de Génesis. Y la palabra de Dios lo vamos a leer honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Padre Celestial, en este tiempo, Padre amado, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, sea usted, Padre amado, tomando el control y que tus hijos, Padre, puedan ser, Padre amado, examinado por medio de tu palabra y que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted hablando a nuestra vida, Señor, porque somos, Padre amado, necesitados de ti, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, niños. Quiero hacer un resumen del libro de Génesis y quiero separarlos en dos partes. Niños, yo sé que ustedes han estudiado el libro de Génesis ya por mucho tiempo. Hoy les quiero decir que todo lo que ustedes han estudiado, hoy quiero llamarlo el Dios de la creación. El libro de Génesis es aquí donde Dios inicia una etapa muy hermosa en donde Dios nos incluyó. Dios nos incluyó en esta etapa donde Dios nos hizo a nosotros también con un propósito. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios había hecho los cielos y la tierra. Pero si vemos el versículo 2, para toda la iglesia, muchos años después, la tierra ya estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora Dios viene a ordenar, en el versículo 2 en adelante, Dios empieza a ordenar algo muy importante para nosotros. Y los niños ya nos dijeron todo lo que Dios hizo. Dios hizo todas las cosas para honra y gloria de su nombre. La palabra de Dios nos dice que Dios nos revela a través de su palabra como un Dios infinito. Dios no tiene un comienzo. Dios, Él ya era Dios desde antes, desde mucho antes. Leímos en el libro de los Salmos, en su número 90 y versículo 2, dice el salmista David, que Dios ya era Dios, siglos y muchos siglos antes, Él ya era Dios. Dios no fue creado, Él es el Dios que creó todas las cosas. Por eso, amados hermanos niños, que Dios hizo
la creación con un propósito. Y el propósito de Dios es de que podamos ver, como dice el salmista David en el libro de los Salmos, en su número 19 y versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, dice la Biblia, anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos, amados hermanos, fue obra de Dios. Todo lo que vemos es para que se dé honra y gloria a nuestro Dios. Hay una parte en la palabra de Dios, si lo hace de todo su corazón, dele, porque esa también Dios nos crió para alabanza de su gloria. Dios hizo al hombre y la mujer con un propósito, es para que le diéramos alabanza a Dios. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer y no los puso en un lugar desierto. La Biblia dice que Dios puso al hombre y la mujer en el huerto. Niños, ¿en qué lugar puso Dios al hombre y a la mujer? En el lugar del Edén. Dios buscó un lugar y los puso en el huerto del Edén. Dice la Biblia que en las tardes Dios visitaba al hombre y a la mujer. La palabra de Dios dice que el hombre podía hablar con Dios, porque en el hombre y en la mujer no existía aún el pecado, y ellos podían hablar con Dios, platicar con Dios y saber lo que Dios anhelaba. Yo creo que ellos adoraban a Dios. Yo creo que ellos le exaltaban a Dios. Dios llegaban a visitarlos. Ellos nunca estuvieron solos. Dios siempre ha estado pendiente de ellos. Quizás nosotros como seres humanos a veces fallamos a Dios, le fallamos a Dios. Muchas veces le fallamos a Dios, pero nuestro Dios, Él es un Dios que permanece fiel. Quiero pasar en el capítulo 2 de la palabra de Dios. Dios puso, dice la Biblia, al hombre en el huerto del Edén, pero pasó algo en el huerto del Edén. Es que el enemigo se disfrazó. Es aquí donde cada uno de nosotros, amados niños, hoy que ustedes están creciendo, tienen que entender que aparte de que existe un Dios bueno, un Dios grande y misericordioso, también hay un enemigo que todos nosotros lo sabemos. ¿Cómo se llama? Satanás. Dice la Biblia que Satanás se disfrazó de una serpiente y empezó a engañar. Llegó primero, yo creo que visitó muchas veces al hombre, pero el hombre siempre resistió. Había un lado de los seres humanos muy débil. Puede ser, en este entonces le tocó la mujer y convenció a la mujer. Y precisamente la mujer es muy fácil que pueda convencer al hombre. Es aquí en el capítulo 2 en adelante donde vemos, en el capítulo 3, donde vemos que el hombre empieza a desobedecer a Dios. Comieron del fruto que estaba en el huerto del Edén, donde Dios les dijo que no lo tomaran, que no lo tocaran, ni por nada del mundo pudieran tocarlo, pero el enemigo los pudo convencer, les engañó con mentiras y les dijo: Dios sabe que si el día que ustedes van a comer de esos frutos, ustedes serán como Dios. Pero era mentira. Es ahí donde entró el pecado en el hombre. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la Biblia que el hombre, cuando Dios llegó, Dios sabía
Dios sabía lo que ellos estaban haciendo, pero Dios no los estaba obligando. ¿Cuántos de nosotros fuimos obligados de venir a la casa de Dios? Nadie. Nosotros venimos a la casa de Dios porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Hay gratitud en nuestro corazón, por eso venimos a la casa de Dios. Dios no nos obliga a hacer algo que el hombre no quiere hacer. Dios quiere que nosotros vengamos y adorar el nombre de Dios voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros le adoremos a Él voluntariamente. Que usted verdaderamente quiera alabarle a Él. Y Dios no le quitó el libre albedrío que tiene el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, ellos deciden hacer el bien o hacer el mal. Pero cada uno de nosotros conocemos el bien y el mal. Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, le dijo, por favor, no lo tomen esta fruta. Dios le dio parámetros, Dios les dijo qué es lo que iban a hacer, pero fallaron delante de Dios. Cuando el hombre falló delante de Dios, dice la palabra de Dios, que ellos fueron echados del huerto del Edén. Dios cerró el lugar donde los tenía cubierto con su poder. Dios llegaba con ellos y platicaban con ellos. Cuando llegó el pecado, el hombre fue separado del lugar donde Dios llegaba a visitarlos. Pero es importante, es aquí donde nosotros vamos a entender que desde ahí, desde que el hombre, desde Adán, que pecaron delante de Dios, es ahí donde Dios pensó en una solución. En el capítulo 3 y versículo 15 en adelante dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, desde el principio, Dios le estaba diciendo a Satanás que voy a levantar un redentor que te va a herir. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? De Jesús de Nazaret. Desde el principio, desde que el hombre falló, había ya un redentor, había ya un salvador para que pudiera interceder por nosotros. Porque desde el momento que el hombre y la mujer rompió su comunión con Dios, amados hermanos, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, esa libertad está limpia delante de Dios y Dios puede platicar con usted. Hoy Dios puede platicar a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios rompió el velo. Ahora ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, del tabernáculo de Moisés, sino que ya estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesús ya rompió el velo. Ahora podemos platicar con el Padre a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la maldad ya había iniciado cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Cuando el hombre desobedecieron a Dios, vemos aquí que la maldad siguió creciendo. Los hijos de Adán y Eva, nació Caín y nació Abel. ¿Cuántos saben de esta historia? Pero ¿qué es lo que pasó? El mal otra vez. El mal siempre pudo contra el bien. En esa generación dice la Biblia que Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque siempre hay enemistad. El enemigo siempre busca
algo dentro de nuestra familia, a nuestro alrededor, para poder, amados hermanos, hablar mal de nosotros o hacernos daño. Vamos a ver más adelante que no hay necesidad que venga otra persona allá afuera para hacernos daño, sino que a nuestro alrededor, en nuestro círculo, viene el daño muchas veces. Pero es ahí donde queremos hacer hombres y mujeres sabios de Dios, para poder marcar la diferencia, como hizo José. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí en el capítulo 4, el mal venció al bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios les pidió a Caín y Abel una ofrenda agradable. Pero esta ofrenda Dios la vio con agrado. ¿La ofrenda de quién? De Abel. Y dice que Dios se complació en la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel, él entregó algo con todo su corazón. Por eso, amados hermanos, ¿cuál es tu ofrenda que le das a Dios cuando vienes a la casa de Dios? ¿Cómo es nuestra ofrenda que le estamos entregando a Dios? Ofrenda de alabanza, ofrenda de sacrificio. ¿Cómo lo está viendo Dios nuestras ofrendas? Dios quiere ver nuestra ofrenda, dar con todo nuestro corazón, humilde, pero con todo nuestro corazón. Derramar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, esto es lo que he traído delante de ti, recíbalo. Aunque vengo cansado del trabajo, cansado de los afanes de ahí afuera, pero hoy vengo a entregarte lo mejor que tengo. Como hizo la viuda que habla Jesús, dice que Jesús vio todos los ricos que estaban echando mucho dinero, pero ellos estaban echando lo que les sobraba, lo que no les dolía dar. Ellos dicen: bueno, esto es el cambio de hoy, lo voy a dejar. Pero la mujer, ella entregó su sustento de todo el día. Dice que ella entregó con todo su corazón. Le dice: Señor, quiero que te glorifiques, de lo que tengo te doy. Y Jesús lo vio, y dice la Biblia que Jesús mismo lo exaltó, porque esta mujer dio algo que le tocó el corazón de Dios. Como hoy hicieron los niños, ellos dieron algo que le tocaron el corazón de Dios. Muchos adoradores pueden ser que canten mejor que los niños, pero a veces ni nuestra adoración ni sube ahí en ese techo. Queremos que nuestra adoración llegue delante del trono de Dios, que sea Dios mismo recibiendo esa ofrenda, como hizo Abel. Dele palmas al Señor. Si vemos el capítulo 6 de la palabra de Dios, aquí entendemos, la Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Pero en el capítulo 6 pasó algo muy terrible. Quiero que lean ahí conmigo. Capítulo 6. El versículo 5, y dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres eran ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran ¿qué? De continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amados hermanos, ¿cuántas veces le hemos hecho hacer doler el corazón de Dios?
Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Como dije anteriormente, Dios nos ha dado un libre albedrío donde cada uno de nosotros ya conocemos el bien y el mal. Ya conocemos los parámetros de Dios. Venimos a la casa de Dios a darle gloria y honra a Él. Pero cada día estamos luchando para agradarle todos los días a Él. Aunque llegan momentos de debilidad en nuestra vida, no podemos regresar en el mundo y empezar a practicar en la maldad. La palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran continuamente hacer el mal. Y Dios dijo, los voy a eliminar toda esta generación. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hubo alguien que halló gracia delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos hallado la gracia de Dios? Si Dios todavía no ha venido, es porque aún hay hombres que han hallado gracia delante de Dios. Hay hombres y mujeres que siguen predicando la palabra de Dios, que están haciendo lo correcto delante de Dios. Aunque allá afuera en el mundo, amados hermanos, la maldad se siga creciendo cada día. Pero aún en medio de la maldad, en medio de un mundo lleno de pecado, todavía hay hombres y mujeres que le adoran al Padre, que le adoran al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso Dios todavía dice que yo no voy todavía porque quiero alcanzarlos a todos, dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio, dice la palabra de Dios, para todo el mundo. Cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendré, dice la palabra de Dios, y no va a venir para morir de nuevamente por los hombres, sino que castigar el pecado, al pecador que no se arrepintió. Aunque estamos viviendo en tiempo de gracia, en tiempo donde Jesucristo está ofreciendo la salvación y vida eterna, pero el hombre y la mujer todavía estamos de duro corazón. Allá afuera predicamos la palabra de Dios, pero el hombre dice no tengo tiempo para eso. Muchos hermanos están predicando en las calles y la gente que lo que hacen, se burlan de ellos. Pero Dios aún tiene abiertas las puertas. Noé, entonces, Dios visitó a Noé y le dice, Noé, has hallado gracia delante de mí. Quiero que construyas un arca y que durante ese tiempo, durante ese periodo, predica que va a venir un diluvio y toda aquella persona que te va a creer se va a salvar, porque ese barco o el arca que tú lo vas a construir va a ser la salvación para ellos. Desde el principio entonces estamos viendo, desde el principio de la creación estamos viendo que Dios el Padre, el arca representa a Jesucristo. Toda aquella persona que va a subir en el arca va a salvar su vida. Toda aquella persona que va a creer en la palabra de Dios se va a salvar. Pero lamentablemente dice la Biblia que nadie
le creyó a Noé. Durante el tiempo Noé predicó la palabra de Dios. 120 años, dice la Biblia, predicó Noé y nadie quiso aceptar la palabra. Cuando llegó el momento, Dios le dijo: diga a los animales, dígales que ellos que se suben mejor en el arca. Y vino el diluvio. Habla la historia que Dios rairó de toda la humanidad y solo se salvó la familia de Noé. Qué tan precioso es Dios, porque Dios es un Dios grande en misericordia. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe cuando usted le está haciendo las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál es el pacto? Dios le prometió a Noé que nunca más voy a mandar diluvio sobre la tierra. Por lo tanto, nunca más va a haber diluvio sobre la tierra. Es aquí donde termina, amados hermanos, esta etapa de Génesis desde el capítulo 1 hasta el versículo 11. Vamos a entrar en la segunda etapa de Génesis, y Génesis nos muestra que nuestro Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios es un Dios de propósitos. Dios decidió, después de Noé, muchos años después, Dios decidió buscar a un hombre. Todos los hombres de nuevamente se habían alejado de Dios. El hombre, para que se sienta bien, hace dioses para que no lo juzgue. Hacen imágenes para que no te juzgue, para que no te diga tu pecado, tu error. ¿Sabe que Dios, cada vez que nos habla a través de su palabra, nos corrige? Porque es un Dios bueno. Si Dios nos corrige, porque Él es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. En esta segunda parte, Dios llama a un hombre, y que es Abraham. Abraham, Dios lo llamó y le dice: Jehová, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti, dice la Biblia, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los hijos, te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a un hombre y los separó. Dios llama a Abraham en medio de un pueblo idólatra. Y Dios le dijo: vete, salte de en medio de ellos. Salte de en medio de ellos y no te juntes con ellos. No hagas lo que ellos están haciendo. No continúen lo que ellos están haciendo. Sal de en medio de ellos. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos hombres que le quieren creerle a Dios hoy en esta noche? Abraham le creyó a Dios. Dios le dijo que yo haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, le dijo Dios. Abraham, amados hermanos,
se enamoró de la palabra de Dios. No importando lo que tenía que pasar, dice la Biblia, que Dios llamó a Abraham a sus 75 años. Dios empezó a hacer pactos, promesas con Abraham, y Abraham empezó a creerle a Dios. Dice la Biblia que Dios lo mandó a una tierra y le dijo: esta tierra va a ser tuya. Toda esta tierra va a ser tuyo, míralo, todo lo que ve tus ojos va a ser tuyo. Y él le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Dios nos ha dado promesas. Pero ¿por qué nosotros no queremos creerle a Dios como hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Él se enamoró de las palabras que Dios le dijo. 25 años tardó la promesa. Diga conmigo, 25 años. Niños, ¿cuántos años tardó la promesa? 25 años. Hubo un error en Sara y eso marcó una generación, y hasta hoy Sara quiso ayudar a Dios. No podemos ayudarle a Dios. Dios va a llegar a su tiempo. No podemos decirle: bueno, Dios, creo que necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. No podemos ayudarle a Dios. Si Dios te dice que te va a bendecir, Él lo hará, pero lo hará a su tiempo. Dios lo hará a su tiempo y no en nuestro tiempo. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, que de él saldría una generación que será de bendición para muchas naciones, de muchas familias. Déjame decirle, todos nosotros que estamos hoy aquí, somos de bendición para muchas familias allá afuera. Allá donde usted vaya en su trabajo, usted es de bendición allá en su trabajo. Aunque le miren mal, pero usted ahí es de bendición. Allí donde usted va, amado hermano, usted lleva algo sobrenatural sobre su vida, porque Jesús nos explica de una manera más simple. Nosotros somos el que damos sabor en cualquier lado que estamos. Jesús dice que somos la sal de la tierra. ¿Cuántos de nosotros quisiera hacer un caldo sin sal? Aunque echemos todo el ingrediente, pero sin la sal, nuestra comida es insípida. El mundo es insípido sin los hijos de Dios. Sin nosotros el mundo es insípido, no tiene sabor. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, llevamos bendición en donde andamos. Aunque usted no le crea, pero es así dice la palabra de Dios. Entonces Sara cometió un error. Le dijo a una mujer que se llama Agar. Le dijo: vaya ante mi señor. Y en Agar nació un hijo de Abraham, Ismael. Pero en cuanto el tiempo se fue, dice que hubo disensiones, dice la palabra, entre Agar y Sara. Dice que ellas ya se miraban mal. Empezaron los celos. Dice Sara: ¿qué tal si Ismael va a matar a nuestro hijo? Cuando pasaron los 25 años, Sara quedó embarazada. Abraham ya tenía 100 años, imagínense. Abraham tenía 100 años y Dios
le cumplió la promesa. Y nació Isaac. Dios le dijo, como dije anteriormente, Dios quiso apartar una generación. Yo sé que la generación que estamos levantando, hoy nosotros, los padres, ¿cuántos padres están aquí en esta noche? Hoy nosotros, los padres, queremos levantar una generación que le adore a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos levantar una generación que sepan de Dios. Queremos mostrarles desde nuestra casa quién es Dios y cómo debemos de obedecerle a Dios. No solamente es aquí en la iglesia, sino que también en nuestra casa. Allá es el campo de entrenamiento, acá en la casa de Dios es aquí donde venimos a adorarle a Dios. Es aquí donde usted le rinde ofrendas de alabanza delante del Rey poderoso Jesucristo. Pero allá en nuestra casa es allá donde estamos entrenando a nuestros hijos que ellos sepan la voluntad y los caminos de Dios. Queremos que nuestra generación, amados hermanos, ellos puedan ser una generación fuerte en el Espíritu Santo, fuerte en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Sean hijos guiados por medio del Espíritu Santo. Dios llamó a Abraham, nació su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios que las promesas que tenía Dios para Abraham fue transferida a Isaac. Pero también las promesas que ya tenía Isaac fue transferida a su hijo Jacob. Ahora Jacob tuvo, ¿cuántos hijos Jacob, niños? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Alguien que sepa? 12. Good job. 12 hijos. Los 12 patriarcas. Esa generación que Dios había buscado. Pero pasó algo tremendo. La familia de Abraham se estaba creciendo. Los hijos, los nietos, los bisnietos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios va a visitar la primera, segunda y tercera generación. Si nosotros, amados hermanos, nos hemos cuidado, hemos sembrado en la obra de Dios, todo lo que hemos hecho en la obra de Dios, también van a alcanzar nuestra generación. Yo creo que nuestra generación serán benditas por el Señor. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Así que no vamos a retroceder, sino que vamos a seguir hacia adelante, luchando contra las cosas del mundo y seguir avanzando. La palabra de Dios dice que los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, el mayor de ellos era Esaú. Esaú era un hombre como muchos de nosotros que quiere vender su primogenitura. Y este hombre dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, dice la Biblia. O sea que no le dio importancia a las bendiciones de Dios. Esto significa que a veces nosotros le ponemos más importancia en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. A veces nosotros le ponemos más importancia en el trabajo que a Dios. No estoy diciendo que esto sea malo, pero dice la Biblia que no vendas tu bendición por un plato de lentejas. Jacob significa un usurpador. Dice que él le robó la bendición. Él salió, huyó de su hermano. Pero dice la Biblia que él regresó. Quiero que busque ahí conmigo
Dice la palabra del Señor: después Jacob regresó y obtiene la bendición en el libro de Génesis 27:1. ¿Me están siguiendo ahí todos? ¿Qué dice 27:1? ¿Cuántos tienen sus Biblias ahí? 27:1. ¿Ya lo tienen ahí? Yo no lo encuentro porque mi Biblia tiene muchas referencias. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo, el mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tus aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero mire que la madre de ellos era tremenda, Rebeca. Dice que estaba oyendo lo que estaba diciendo Isaac a Esaú. A veces, amados hermanos, es importante hacer entender que nuestros hijos, que todos nuestros hijos tienen que recibir la bendición de parte de nosotros. ¿Cuántos han orado por sus hijos? Y decirle: Señor, bendiga a mi hijo, bendiga a mi hijo, bendiga a mi hijo, bendiga a mis hijos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar por cada uno de nuestros hijos, y que no solo a uno vamos a bendecir, aunque en el tiempo del Antiguo Testamento el mayor heredaba la bendición de Dios, pero hoy en nuestros días todos nuestros hijos tienen que recibir la bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos nuestros hijos, dije, que van a recibir la bendición de Dios. Pero Jacob, él recibió la bendición porque este hombre fue tramposo. Pero el plan de Dios fue bendecir a Jacob. Cuando Jacob regresó, cuando él ya era adulto, cuando ya tenía todos sus hijos, sus 12 hijos, dice la Biblia que él regresó de Harán para Canaán, tuvo un encuentro con Dios. Jacob fue cambiado. Ya no era un hombre usurpador, sino que tuvo un encuentro con Dios. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, algo debe de suceder. Nuestra vida debe de transformar. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestra vida fue restaurada por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya somos diferentes. En nuestra casa somos diferentes. Se ve el reflejo de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nuestros hijos quieren ver el reflejo de Dios en nosotros. Es importante, padres y madres. Es importante que nuestros hijos vean la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pero el propósito de Dios sigue aún. Y Dios había elegido uno de los 12 hijos de Jacob. ¿A quién eligió, niños? De los 12 hijos de Jacob, ¿a quién Dios eligió para poder seguir
la promesa de Dios. José, pero algo grande, esta historia, me duele a mí esta historia, porque esta sí fueron los hermanos de José que le hicieron la vida imposible. Dios la había elegido a José, pero los hermanos de José tuvieron, ¿qué? Celos. ¿Por qué solo a José había elegido Dios? Es que los planes de Dios, nosotros no conocemos los planes de Dios. Allí donde estaba Jacob, Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que la generación de ellos iba a ser una generación grande, pero para eso Dios tenía que entrar en el asunto. ¿Cuántos quieren que Dios entre en el asunto? No hay amenes. Cuando Dios entra en el asunto, a veces duele. A veces lloramos, amados hermanos. Cuando Dios se mete en el asunto, en el propósito, a veces lloramos. Dice la Biblia que José fue vendido por sus hermanos. Dice que José fue llevado a Egipto, pero José no fue llevado solamente porque no lo querían, sino que había un propósito por el cual él fue a Egipto. El plan y el propósito de Dios era poner la generación de Abraham, el hombre que Dios había llamado. Dios había llamado a Abraham y le dijo: yo haré de ti, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a hacer de ti bendición. Pero para eso Dios tenía que meter en todos los planes y propósitos. Dice la Biblia, conocemos la historia, dice que Faraón tuvo un sueño. El único que podía responderle o contestarle el sueño de Faraón fue el Dios mismo. Dice que llamaron a José y él reveló todos los sueños y le dijo todo a Faraón. Y Faraón dice que lo puso a José como el primer ministro de Egipto. Vino un gran hambre sobre la tierra. Al final de la historia, toda la familia de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, se fueron ¿para dónde? Para Egipto. 400 años después, es ahí donde entramos en Éxodo, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. 400 años después ya no eran cientos de personas, sino que eran millones de personas. Ahora Dios levanta ¿a quién? Levanta a Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos con mano poderosa a la tierra que Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar. Hoy quiero invitar a toda la iglesia que se pongan de pie. Dios nos ha dado promesas, amados hermanos. Dios te ha dado promesas. Pero para que eso se cumpla, amados hermanos, es importante que todos los días oremos por nuestros hijos. Oremos por ellos, amados hermanos. Estamos en un mundo donde la maldad se sigue creciendo. Allá en las escuelas les enseñan otras cosas. No les están enseñando la palabra de Dios. En las escuelas sacaron la Biblia. Sacaron a Dios. Ahora nos toca a nosotros orar por ellos. Yo quiero invitar a todos los padres que traigan a sus hijos.
y vengamos acá en el altar y decimos: